Buenas tardes. Bueno, este espacio lo desarrollamos para, digamos, diseñar un conversatorio con ustedes abierto. La idea es que, digamos, contemos con el dinamismo propio de un conversatorio, ¿sí? Y abramos a todas las preguntas que tengan a hacer alrededor de lo que es el título de esta charla, que es el mar y la música. Puede sonar como una generalidad lo que tratamos de plantear, pero en resumidas cuentas tenemos dos grandes artistas que en su trabajo evocan una herencia de haber crecido al lado del mar Caribe. Por un lado, Vicente García, de República Dominicana, acaba de lanzar un álbum a la mar que recoge un montón de sonidos propios de su tierra, propios de la herencia cultural que tiene la República Dominicana y el Caribe. Por otro lado, Martina La Peligrosa, de Carito, otra exponente extraordinaria de nuestra música caribe, una bailarina extraordinaria también, y una cantante de una alegría sensacional. Vamos a empezar con una pregunta que creo que debe estar aquí en este espacio, y ¿es posible contar una historia de la música caribe sin los elementos que ofrece toda la migración que hubo alrededor del mar? Es decir, ¿cómo influencia ese intercambio cultural que tienen los puertos en la música y el desarrollo de la música caribe? Te doy la palabra a ti, Vicente. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar en este conversatorio. Tomando la pregunta de Alejandro, yo siento que el mar como tal es música. El mar tiene su ritmo, su cadencia, tiene sus matices, tiene calma y furia, y tiene alrededor de sí todo un vocabulario poético que contribuye e inspira al autor. Pero el mar es solo una parte de todo lo que hay detrás del Caribe. Es increíble que, siendo nosotros mucho menos del 1% de la población mundial, la música del Caribe ha tocado de lleno en la cultura universal. Y nadie sabe por qué, nadie se explica por qué el reggae, por qué la salsa, el son, la bachata, ahora el merengue, ha tenido esa repercusión, y creo que tiene mucho que ver con todo lo que sucedió en el contexto social y en el contexto político en toda la región. Primero, con la llegada de los españoles, trajeron parte de su cultura, pero en un principio llegaron y acabaron con toda la cultura taína. Quedó muy poco, sobre todo en términos musicales, es muy poco lo que se puede decir. Más que nada se habla de vocabulario, algunas palabras, algunas costumbres, pero lo que sí llegó de lleno fue la cultura africana, a través de los esclavos y a través de diferentes tribus que venían de África, y la cultura también española, con no tanto la música clásica, sino más bien los cantos folclóricos de la época, los cantos de iglesia, los cantos de marinero. Y esa fusión de esos dos mundos dio algo muy importante, que fue la fusión como tal, y también la manera en que el negro trataba de ocultar su cultura y trataba de llevarla a cabo de una manera permitida. Y eso dio pie al sincretismo y dio pie a la identidad que hoy conocemos como identidad caribeña. Yo creo que ahí es que está el fuerte de saber que de dos cosas salió algo mucho más grande a través de la historia. Siento que evidentemente me ha tocado mucho vivir frente al mar y verlo, y
e inspirarme, pero mucho tuvo que ver los ritmos que han ido evolucionando, que han ido cambiando a través del tiempo entre las culturas que se han ido mezclando aquí en el Caribe. Marty, hay, digamos, alrededor de la música caribe siempre hay una creencia popular que siempre es fiesta, ¿cierto? Tú ves desde tu perspectiva, desde tu trabajo, que siempre la música que viene de estas regiones siempre está relacionado con la fiesta, o tú ves que dentro del trabajo también hay un gran componente, un alma de melancolía, de momentos de más introspección y en fin, en fin. Sí, yo creo que, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Siento que el mar nos ofrece una cantidad de sentires que lo hace mágico. Yo, por un lado, pienso que nuestra tierra, si algo caracteriza a los caribeños, es que de la misma melancolía hacemos fiesta, hacemos alegría. Podemos cantar una canción supremamente triste, con una letra desgarradora, pero con un ritmo que nos invita a bailar. Y de ahí un poco esa magia que nos trae la música, que a pesar de entender o no entender el idioma en el que está cantada, sentimos lo que nos quiere decir. Así que aunque sí, indudablemente somos coloridos, somos alegría, somos sabores, el mar también nos da un poquito de esa melancolía y todas estas historias como de amor que tienen que ver con el mar también son un poco tristes y melancólicas, pero sí, yo siento que a pesar de esa propia melancolía siempre tratamos de ponerlo todo bonito y creo que eso lo hace el haber nacido en esta tierra. Esta pregunta va para los dos y aterrizándola en el concepto de lo visual detrás del Caribe. ¿Qué elementos de música ustedes consideran que deben estar presentes en una escena para ubicar el Caribe? ¿Qué de la música del Caribe tiene esa relación directa con la visualidad? Sí, es una pregunta, sin compromiso. Eh, yo creo que todo lo que ha surgido del Caribe tiene ese color y se alimenta del entorno. Realmente, desde el calipso, que es una música súper playera, ya en un término, si se quiere decir, de estar en la playa relajado, a la fiesta de palo, que son las fiestas de tambores, que se realizan en República Dominicana y que tienen un carácter religioso. Todas tratan de evocar la naturaleza, el mar, los paisajes que tenemos alrededor, las palmeras, el vivir cerca del mar. Es algo muy, muy caribeño, evocar el paisaje, evocar la naturaleza a través de las canciones. Yo siento que aquí en Colombia con eh, este revuelto, esta multiculturalismo, no sé cómo se dice, de tantas cosas que llegaron precisamente a través del Mar Caribe, tenemos una cantidad de sonidos que siempre nos llevan a eso, al Caribe. Entonces podemos hablar desde un acordeón que a pesar de no ser, digamos, ni Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que son nuestras playas más reconocidas, sí, toda esta zona costera tiene demasiados elementos que nos llevan a representar la música del Caribe colombiano, al menos. Yo siento que los tambores siempre nos van a llevar a la música folclórica, nos tocan esas fibras que nos mantienen atados a nuestras raíces. Y hablando de sonidos de pronto más modernos, yo creo que la guitarra es un elemento que definitivamente cuando suena una guitarrita que nos recuerda a la champeta, ahí estamos también de vuelta al Caribe. Hoy estábamos conversando a propósito de las diferentes músicas que pueden existir en una isla como República Dominicana y hablábamos en específico de la relación entre el desarrollo musical de Haití y de República Dominicana, que comparten un espacio territorial muy pequeño y que al mismo tiempo guardan, digamos, muchas diferencias a la hora de este tipo de expresiones. Hablábamos del gagá, ¿sí? Vicente, ¿cómo
cómo funciona esa diferencia de un mismo concepto musical tan específico, porque aparece en una isla con una población relativamente pequeña, y que se diferencia tremendamente entre el gaga de República Dominicana y el gaga haitiano. Sí. Bueno, realmente todo, desde el principio, la Hispaniola era una isla y luego la parte que hoy es República Dominicana fue colonizada por los españoles y la parte que hoy es Haití por los franceses. Entonces, eso dio pie a que ambas naciones tuvieran desarrollos y evoluciones muy distintas, a pesar de que eran negros también, que se mezclaban con los europeos, pero de cierta manera la colonia francesa dio un poco más de libertades a los africanos y a los esclavos, y eso dejó que la música africana sobre todo evolucionara muchísimo más en la parte haitiana. Es imposible separar dos naciones que están en una isla, con lo cual todo lo que sucede en Haití se refleja de alguna manera en República Dominicana. Tal es el caso del gagá, que en Haití es rarrá, si se lee en español, pero llegó a República Dominicana con la inmigración de haitianos y ya es parte esencial de la cultura dominicana, sobre todo en los bateyes, en donde se corta la caña. Ahí suceden esas manifestaciones también, transformadas y otra vez sincretizadas para no parecer en este caso tan haitianas por complejo que tenemos siempre como seres humanos, pero sí sigue siendo la misma raíz del gagá haitiano. Martí, una pregunta muy parecida a la de Vicente y a propósito de la geografía, en este caso colombiana. La música del Pacífico y la música caribe, dos expresiones artísticas, digamos, muy propias de la relación con el mar. ¿Cuál crees tú que está el cisma? ¿Dónde están esas diferencias fundamentales entre la expresión caribe y la expresión pacífica? Bueno, yo creo que no lo sabía, pero en este camino de la música que he tenido la oportunidad de compartir con músicos de todas las regiones de Colombia, perdóname por la voz que estoy enferma, tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, a la gente de Chokip Town, a todos estos pelados que están haciendo música nueva del Caribe y que en algún punto nos encontramos súper identificados con algunos sonidos. No sé dónde radica la diferencia exactamente, pero sí sé que tenemos muchísimas cosas en común. La chirimía de ellos es súper parecida al porro, bueno, a toda la música de banda que en Córdoba y en toda la región de la Sabana tenemos. Entonces, cuando oigo un clarinete que es chirimía, se me parece un montón a lo que podría ser un fandango en Córdoba, pero el golpe del redoblante es totalmente diferente. Son exactamente los mismos elementos, pero tocados de diferente manera. Entonces, tenemos demasiado en común. Sin embargo, como que uno está bailando una cosa que no sabe cómo se baila exactamente porque se te parece un montón a un porro, pero eso no es porro. Entonces, bueno, ahí radica como la diferencia del asunto. Yo quiero hablar, yo no soy colombiano, pero tuve la oportunidad de ir al Petronio el año pasado y fue una grata sorpresa conocer esa música que para mí hasta ese día era bastante distante y encontrarme con muchísimas similitudes de lo que encontraba en República Dominicana. Cuando oí los arrullos, por ejemplo, me parecieron muy parecidos a la salve de Villamella de Santo Domingo. Y es emocionante ver que todo tiene una conexión en el origen y que luego ha ido transformándose a través del tiempo y de las situaciones, digamos. Sí, perdón, cuando tú hablabas al principio de justo eso, de todas las influencias que tenemos y que entraron por el mar, pensaba justo en eso, en que ha sido súper bonito encontrar
que finalmente nos parecemos un montón y que finalmente si te vas a África o te vas a Europa o vienes a Colombia, cualquier rincón del Pacífico o aquí, nos encontramos en algún punto, se nos parece siempre algo y tiene que ver con eso. Y el mar creo que es el gran protagonista, o nuestras aguas por donde entraron todas esas influencias. Mira, hay mucha gente que admiro profundamente. Yo creo que Colombia somos absolutamente privilegiados. Em, bueno, ¿por dónde empiezo? Eh, el maestro Pablo Flores, por ejemplo, que yo siento que de alguna manera mi hermana, como la nombrabas ahorita, ha tratado de agarrarse un poco a ese legado y de seguir evolucionando respetuosamente la música de nuestra zona y la música sabanera. El maestro Pablo Flores, compositor de La Aventurera, Los Sabores del Porro y un montón de canciones más. Unos conocen, otros no, pero que han sido obras de arte para nosotros, los sabaneros, los cordobeses. Y acercándonos un poco más a estos tiempos y que tuve la bendición y el placer de trabajar mucho tiempo con Carlos Vives, que muchos dirán, ay, pero Carlos Vives, pero para mí es un maestro en mi vida musical y en el recorrido de la música, para mí lo ha sido. Y siento que fue esa persona que se atrevió a desafiar respetuosamente muchas cosas de nuestra música y a darle evolución al vallenato y a que lo traten de loco y de descabellado a veces, pero que le metió el pecho a hacer algo por nuestra música y a que las generaciones que seguimos no se nos olvide mirar siempre de vez en cuando un poquito atrás y no desarraigarnos. Entonces, si tengo que nombrar un par, serían ellos. Bueno, yo creo que en las artes siempre hay puristas, ¿no? Y siempre, y es muy respetable. Yo creo que hay gente que prefiere quedarse con lo que ya está, respetar eso y no cambiar absolutamente nada. Pero yo soy de las que pienso que para que algo permanezca, también tiene cabida la evolución dentro de eso. Entonces, em, digamos, en el proceso de todos estos años, que fueron casi 20 años que trabajé con mi hermana, también nos ha tocado un poco de esos varillazos que a veces le dan a uno como, ay, pero eso no es porro, ay, pero eso no es champeta, ay, pero eso no es no sé qué. Pero claro que lo es. Entonces yo creo que en la historia siempre ha sido así. Yo creo que uno se encuentra en una persona que vivió en, no sé, en los 60, en los 50, y qué estaría pasando en ese momento de la música. Yo siento que, por ejemplo, y hablando específicamente del porro y del vallenato, los corraleros de Majagual eran unos locos en su época. ¿Cómo le vas a meter bombardino a un vallenato y un acordeón y una caja? No, eso no pega, eso está loco. Y ahora son juglares y son maestros y es la música que nos representa y que nos llena de orgullo. Entonces, no sé, Alfredo Gutiérrez era un rockstar y cómo es eso de andar tocando el acordeón con los pies, enganchándose en el cuello de no sé quién. Y ese es un loco y tremendo músico y tremendo maestro. Entonces yo creo que sí, que es muy respetable la gente que se queda con todas esas cosas que ya se hicieron. Sin embargo, y repito, siento que nuestra música a veces es necesaria la evolución. Obviamente soy súper respetuosa con nuestras raíces, nuestros sonidos, de dónde viene cada cosa. Nos hemos, y hablo en nombre de mi hermana y el mío, preocupados siempre por ser cuidadosos con eso, respetuosos, estudiosos con esto, porque precisamente siempre resulta ser muy delicado cuando se habla de generaciones anteriores a las nuestras, de cambios en la música, pero siento que es necesario.
Yo creo que el primer paso, en mi caso específico, eh, no fue difícil, pero sí significó algo. Yo venía de hacer música romántica, de hacer música de amor y desamor. Y con mi primer trabajo empecé a experimentar un poquito con la bachata y con el cha-cha-cha y la salsa. Pero luego me dieron ganas de seguir profundizando en el folclore de mi país porque tenía una convicción personal de que quería aprender más de la música y la cultura afrodominicana. Eh, y luego, sin darme cuenta, ese salto que quise dar fue lo que me ayudó a darme a conocer en otros lugares, precisamente por eso, porque estaba trayendo algo que no estaba sobre la mesa. Y creo que si alguien me pregunta por qué de alguna manera u otra ha tenido éxito mi música o este disco que acabo de lanzar, creo que precisamente tiene mucho que ver con eso, con la búsqueda de lo único que hay en mi cultura o de lo único que puede haber en la cultura de cada quien. Creo que eso ayuda muchísimo a identificarte y a llevar además una profundidad a través de tu música, llevar tu cultura y tu identidad. Em, yo siento que primero me falta un montón de recorrido para muchas cosas que quiero hacer en la música. Y, hasta este año sale mi primer disco, pero bueno, mucha gente sabe que yo llevo como 58 años en esto. Em, y ha sido una bendición poder recorrer diferentes géneros, aprender de diferentes artistas con los que he trabajado por allá atrásito. Y bueno, yo siento que tengo una responsabilidad no solo como colombiana, como caribeña, sino como mujer también en esta industria, que a veces se nos suelen convertir las cosas bastante más pesadas. Y sin embargo, bueno, yo creo que las mismas ganas, la misma pasión que lo que siente uno y la necesidad y la responsabilidad de hacer algo con lo que sabes, ¿no? Con ese don que Dios te regaló y coger también todas esas cosas que te alimentan de tu tierra, de la gente que te rodea, con lo que creciste, con lo que naciste, a donde vas, a donde conoces. Siento que es un proceso que para mí está todavía en camino, que falta mucho. Bueno, en mi caso y en lo que he podido descubrir y encontrar, creo que el denominador común es la religión. La religión trae consigo todo, trae todo lo que es la cultura, el idioma, la música, la comida, las fechas. Y como todo está tan entrelazado, la música se va por esa autopista por ahí para abajo. Y es increíble, o sea, eh, cuando yo iba a descubrir la música de mi país, que me iba a los campos a conocer las manifestaciones afrodominicanas, iba por la música, pero donde iba era fiestas de, de un santo, fiestas de un banco de un muerto, que era el aniversario de un muerto y se le celebraba. Todo estaba muy ligado a la religión. Y eso lo he encontrado aquí también, lo he encontrado en Puerto Rico también. El factor de llevar contigo la religión hace que la música sea una herramienta importante y ya no es solo una expresión, sino una herramienta que sirve para identificarte como un ser humano, básicamente. Gracias. En mi caso creo que tiene que ver mucho con la oralidad, con la expresión oral, porque de donde yo vengo siempre ha sido importante la voz, la manera en la que hablamos y nos expresamos. Me refiero a los cantos de vaquería, me refiero a las décimas, me refiero al grito de monte, a que lo primero que nosotros aprendemos en la tierra donde yo nací es a cantar y nos enseñan a que hay que cantar décimas, hay que decir
hay que echar cuentos, hay que hablar de, bueno, de todas estas expresiones orales y asimismo todo este rollo mío de los que han conocido sobre las clases de cordobés y esto que nació como de una mamadera de gallo y resultó ser algo muy serio, tiene que ver mucho con la música que hago. Yo creo que si hay algo que caracteriza la música que hago es que canto como hablo. Sí, yo creo que tiene que ver con que la ignorancia es atrevida, ¿sabes? A veces uno de loco se pone a inventar cosas y a hacer cosas y sin saber de dónde vienen y de pronto a decir que esto se llama así o esto viene de acá y no tienes ni idea. Tiene que ver con eso, creo yo. Siempre hemos sido, y repito mucho estas palabras, respetuosos porque siento mucho respeto por de dónde viene cada cosa. Por ejemplo, en mi caso, y todo este rollo de la champeta, tenía un miedo absurdo cuando me iba a tener que enfrentar con la gente de Cartagena, con los músicos que hacen champeta desde hace décadas atrás, y pensar, Dios mío, esta peladita, ¿y esta de dónde salió? Y esta es cordobesa, y esta porque hace champeta. Y efectivamente así ha sido para muchos, pero lo que no saben esos muchos es que, bueno, Lorica anteriormente le decían que era el barrio más lejano que tiene Cartagena, precisamente por esa afición y ese amor también por la cultura del picó y de las fiestas, de la champeta y la cosa. Entonces, tiene que ver con eso, con tomarse el tiempo de ir allá, de conocer, de saber de dónde viene, de qué elementos de esos que ya existen, que ya está inventado, que ya está hecho, con cuáles de esos te quedas y a qué te atreves a proponer. Entonces, y eso mismo lo siente esta gente. Me refiero a que cuando yo me siento al lado de un personaje, no sé, como el Chaguala, un personaje como Mr. Black, como Kevin Flores, que sí son de aquí, que llevan un montón de tiempo trabajando en esto, y les hablo y me dicen, ¿por qué sabes tanto de esa vaina? O bacanísimo. O el Chaguala me dijo, a mí me encanta tu canción que se llama Como la Mañana. Y yo era como, Dios mío, esto es un rockstar para mí. Entonces, creo que de ahí parte ese respeto, de saber de dónde es la cosa. Yo creo que para mí es muy importante también saber lo que soy. O sea, para mí fue súper bonito conocer la cultura de mi país, tener acceso a ella, eh, conocer y leer también del folclore, pero yo estoy parado aquí como un artista de música contemporánea, no como, una persona que trabaja el folclore. Hay mucha distancia entre eso y lo que yo hago. Ahora, que me nutro del folclore y que lo uso para hacer música actual, sí, pero el respeto a lo que conocen y a los que han tocado la música nuestra por todo el tiempo. En mi caso estuvo claro desde el día cero, yo no tuve opción. Yo nací en una casa de gente que ama profundamente la música. Mi padre nos puso música, siempre puso la música sobre todas las cosas. Él dice que es un cantante frustrado, pero nosotros le damos gracias a esa frustración porque fue precisamente la persona que nos apoyó y que quiso que nos dedicáramos a la música. Yo vengo de una familia de 3 hermanos. Mi hermano mayor fue el primero en cantar, luego se dedicó a la percusión, y siempre fue importante en mi casa. Yo creo que yo tardé muchos años en darme cuenta que éramos raros, ¿sabes? Que éramos como que nos importa la música y yo sé que otra gente nos veía como que hacen estos niñitos tan chiquitos viajando por todos lados cantando y ese papá en qué está pensando, si ese mundo es peligroso y todas estas cosas. Pero desde que tengo uso de razón, yo me acuerdo a mi hermana montada en la mesa de la mitad del patio de mi casa cantando y creyendo que las palmeras nos aplaudían y todas estas cosas. Entonces creamos un mundo alrededor de eso que no nos dejó otra opción, sino creer profundamente en él.
Y más adelante, por supuesto, nos los tomamos mucho más en serio, porque cuando uno es niño sueña con muchas cosas y se imagina que las cosas van a ser de cierta manera, pero nos dedicamos los tres a la música. A mi mamá casi le da un soponcio porque mi madre sí es profesora y también tardó un poco en entender que sus tres hijos eran músicos y nos íbamos a dedicar a eso, que gracias a Dios vivimos felizmente de la música hace todos los años que quieras y bueno, que anhelamos profundamente que nuestra familia también y nuestros hijos también se dediquen a la música, así que en mi caso no tuve opción, no tuve plan B y no quiero tenerlo. En mi caso sí fue por partecitas. Yo desde pequeño me gustó mucho la música y me interesé por la música, era lo que más me llamaba la atención. Luego empecé a hacer bandas de rock pesado que hacían covers de Rage Against the Machine, Deftones, Tools, totalmente rock pesado. Luego entré a la universidad, estudié ingeniería electrónica y terminé la carrera y seguí en la música. En aquel entonces seguí con una banda que se llamó Calor Urbano, que hacíamos funk y hacíamos soul. Y con esa banda pude irme de gira con Juan Luis Guerra. Y anduve un par de años, varias ciudades junto a Juan Luis Guerra. Y a través de su música empecé a darme cuenta de lo importante que era llevar la cultura a través de la música, hablar de su país, de la manera en que hablamos, abordar la bachata, la salsa, el merengue. Y ahí se me abrió la cabeza, llegué de esa gira y empecé con mi carrera en solitario, que sigo hasta hoy. Mira que es súper linda tu pregunta porque precisamente en esta búsqueda, en mi carrera, siento que aún no encajo dentro de algo y siento que eso se debe precisamente a todo lo que yo soy, a todo lo que he aprendido, a la gente con la que he trabajado, a todas las cosas que me gustan y que aparentemente una no tiene que ver nada con la otra y por eso soy un revuelto de cosas extrañas. Entonces, sin duda, para mí, y bueno, lo sabe mi compañía Sony Music y todo esto, ha sido, todavía estamos en la búsqueda porque de alguna manera la gente necesita saber qué es, necesitan encasillarte en un género, necesitan saber en qué emisoras te pueden poner y en cuáles no. Entonces, aquí no te puedo poner porque tú eres muy pop, pero en la pop no me ponen porque soy muy champeta. Entonces, estamos en esa búsqueda, pero algo que de alguna manera me llena de orgullo y me parece súper bonito es que por fuera y dentro también me ven como una representante de la música colombiana. Y ahí ya está un punto a favor. Vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, en mi caso, precisamente eso fue lo que pasó con mi disco A la Mar. Yo lo empecé a componer en República Dominicana hace 4 años aproximadamente. Empecé ese proceso sin darme cuenta que estaba haciendo canciones para un disco, pero hace 4 años empecé como en la composición. Al año aproximadamente tenía ya 6 aproximadamente canciones de las que ya están en A la Mar. Vine a vivir a Colombia, entonces de cierta manera gran parte de las canciones de este disco A la Mar, a pesar de que es un disco muy caribeño y que evoca el mar y que habla de mi país, lo compuse desde Bogotá. Y de ahí utilicé mucho de la nostalgia y del querer estar allá. Y así pude de alguna manera descontextualizar un poco lo que tenía y lo que me inspiró en un principio. El reto que tengo ahora es con el próximo disco, ya partiendo desde aquí y con lo que ya me ha nutrido de mi identidad,
precisamente eso que tú dices, descontextualizarlo y volverlo un poco más universal. Hace una semana me encontré precisamente en ese reto, porque para mí hasta hace una semana era absolutamente imposible desvincular o sacar de lo que sea que componga estos elementos de la tierra. Entonces me llamaron a una sesión de composición con un artista que, bueno, viene de raíces colombianas, pero es súper gringa, se llama Kali Uchis, no sé si la conocen, si no la conocen es increíble, búsquenla. Y ella quería hacer música urbana al 100 y ella solo habla muy bien inglés, español más o menos, y quería encontrarse con alguien que pudiera de alguna manera traducir eso que quería decir y bueno, ponerlo en palabras claras. Y no tenía absolutamente nada que ver con las cosas que yo escribo, o a lo que le compongo y todo esto. Entonces sí fue un reto, pero de alguna manera yo llevo 11 años viviendo en Bogotá. A veces uno cuando tiene las cosas de lejos no las ve, pero cuando tiene las cosas tan cerquita tampoco las puedes ver bien. Y para mí ha sido súper bonito ese aprendizaje de tener lejos a mi tierra, viviendo 11 años en Bogotá, pero hablando golpeado, haciendo champeta y vinculando todos esos recuerdos que tengo de cuando vivía en mi pueblo y de cada vez que llego aquí no me quiero ir. Am, Ha sido súper triste, creo yo, de un tiempo para acá, eh, pensar en que todo esto ha sido un poco olvidado. Por ejemplo, sí, todo lo que nos ofrece la industria de la música y la música comercial, que no tiene de repente nada que ver con lo que escuchaban nuestros padres y la música con la que crecimos nosotros y todo esto. Em, sí me desesperanzo de vez en cuando, pero creo que nosotros precisamente, nosotros tenemos esa responsabilidad de, ¿sabes?, de venderse lo bonito a las nuevas generaciones, decir, esto también es cool. O sea, no tienes que mirar para otro lado, no tienes que hacer música como no sé quién, o irte para no sé dónde, o bueno, si te quieres ir, vete, pero acá está, ¿no? Acá que tenemos un montón de cosas que sería lindo explotar, evolucionar, recordar. Y, por ejemplo, hace unos meses que en mi pueblo se celebra el Festival de la Chicha, en el Carito, a mi papá se le ocurrió hacer ¿cómo se llama? Como un taller para que los niños aprendieran a hacer décimas y hacer cantos de vaquería y hacer, bueno, todas estas expresiones orales. Y me invitó un día, bueno, por casualidad estuve por allí y fui y para mí fue súper alentador y súper bonito ver a unas pulguitas de, no sé, de 6 años que medio hablan cantando décimas, componiendo sus décimas, cantando canciones tradicionales, contando historias, adivinanzas y no sé qué cosas. Entonces, siento que todo parte de la educación y que sería súper lindo que, bueno, que todos trabajáramos desde cada cosa que hace cada quien para que sea importante en medio de la educación de nuestros niños, que le inculquen el valor y lo precioso que tenemos en nuestra música y en todas las expresiones culturales en Colombia. Bueno, Carmesí es el primer sencillo de este segundo disco, A la Mar. Es una canción que celebra el amor y que trata de, de- de expresar con palabras el sentimiento de hogar que uno puede encontrar no en un espacio físico, sino en una persona. También, como todas las canciones del disco, trata de evocar
paisajes de mi país, habla de la cigüita palmera, que es el ave nacional de la República Dominicana, y así logra encajar con todo el vocabulario y toda la identidad del disco A la Mar. Yo he notado en común, sobre todo entre mi parte del Caribe, el Caribe colombiano y el Pacífico, los cantos, la manera de cantar, sobre todo los cantos religiosos, la manera y el estilo del canto es muy parecido, como se cantan los arrullos, a los cantos de hacha, que son los cantos de trabajo de la República Dominicana. También la percusión y los tambores coinciden muchísimo entre sí, sobre todo entre el Caribe, mi Caribe, el Caribe insular y el Caribe colombiano. No sé tú qué puedes. Sí, de acuerdo con lo de los tambores. No conozco mucho de los cantos de los que hablan, ya me contarás. Pero bueno, me llama mucho la atención porque precisamente de donde yo vengo también se canta mucho y supongo que tiene que ver, que se parecerá mucho. Hay una canción de Vicente que me llama mucho la atención de su disco que se llama Espuma y Arrecife, que lo hace junto a los gaiteros de San Jacinto, y que uno escucha eso y en un principio no me di por enterado que eran los gaiteros y escuchaba una gaita, pero lo sentí tan natural y tan propio que pensé que era algo que se parecía mucho a, o bueno, tal vez lo es, no sé, algún Sí, es una fusión de zouk, que es un ritmo de Martinica, Guadalupe y Haití, una base de zouk con ya los toques de los gaiteros. Y era increíble cómo todo encajaba de una manera muy, muy natural. Mira que esta canción, bueno, no es precisamente una versión de la que canta el maestro Alfredo, pero sí viene de esa inspiración. Hay una frase en la canción que él canta que dice, ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí, no me dejes de mirar porque me puedo morir. Y pensé, ojos verdes como el mar, todo el mundo dice que el mar es azul. Entonces recordé el mar de 7 colores que tenemos en San Andrés y bueno, el mar de 2 colores que veo por estos días en Cartagena. Eh, y la verdad es que me pareció linda esa, mi esposo tiene los ojos verdes, ya de ahí nació la idea de componer algo para sus ojos porque tengo como una cosa con los ojos. Y me acordé de esta canción viejísima que obviamente se escuchó en mi casa todo el tiempo, somos fanáticos de Alfredo Gutiérrez, así que quisimos hacer una canción inspirada en esa, aunque no tiene mucho que ver solamente por la cuestión que decimos ojos verdes como el mar. Y con Gigi quise invitarlo, bueno, sanandresano, es mi amigo, quise ponerle como, no sé, ese toque increíble que él tiene y se sumó a hacer esta canción que creo yo que es la más sollada de lo que vendrá en mi disco y bueno, ahí fusionamos un poco tres cosas importantes. Yo creo que sí, realmente, si te digo la verdad, yo crecí bastante cerca del mar, pero no crecí frente al mar a 10 metros. O sea, yo nací en Santo Domingo, una ciudad donde realmente tenemos el malecón, pero no vivimos tan de cara al mar. Pero sí, claro, evidentemente siendo de una isla me tocó la cultura del mar, del Caribe, parte de mi vida. Pero yo siento que de alguna manera u otra me ha tocado aprender de esa sensibilidad de otros que sí la tienen mucho más
arraigada, y con lo cual siento que quien se dé la tarea puede abordar el sentimiento. Yo me vas a meter zapa en esta pregunta. Eh, pero hay un caso particular muy cercano a mí y es el de mi esposo, que es el que produce y compone junto a mí toda mi música. Él es Rolo, super Rolo, el rey de los rolos. Entonces, yo siento que se dio a la tarea, ¿no? Por puro amor, por lo que hace. Te digo que este es un tipo que cuando lo conocí tocaba blues, rock, pare de contar, o sea, era su vida, era lo que quería hacer por el resto de la vida. Y pues Dios con esta joya que bueno, amo profundamente donde soy y llevo eso como bandera para todos lados y junto con mi hermana, que también él fue y es productor de la música de mi hermana, hicimos que se enamorara profundamente de estas tierras, que conociera la diferencia, que no entendía qué diferente tenía una cumbia de un vallenato y un fandango de un porro y toda la cantidad de sonidos que tenemos. Entonces, verlo hoy con una guitarra tocando porro, cumbia, vallenato, del viejo, del nuevo, champeta, es como, ok, yo creo que es una cosa más de acá adentro, del alma y de la pasión que se siente por la música. Para mí ha sido como lo hice, como lo nombré, perdón, hace un momento, la forma en que canto, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver con mi acento, que pueden identificar claramente que soy costeña, mi manera de cantar, entonces yo, no sé, yo creo que hasta cantando rancheras voy a golpear las palabras porque me es imposible cantar. Entonces, siento que no precisamente tengo que tener un acordeón al lado o un tambor o una gaita para que sepan que yo soy del Caribe. En mi caso es parecido. Yo siento que lo que realmente identifica mi música como dominicana, a pesar de que hay varias fusiones y cierta investigación de los ritmos dominicanos y caribeños, es la manera de componer, la manera en la que compuse este disco, el uso de muchísimas expresiones dominicanas, el uso de fechas, de lugares que te llevan a mi país. Y luego, por otro lado, la parte de la fusión es como muy subjetivo, pero siento que hay un punto, por lo menos en mi caso, donde ya para el momento de fusionar y tiene que entrar lo que yo soy como desde que tengo 13 años que empecé a componer. Hay cierta identidad que mantengo a pesar de que me meto en ritmos, a pesar de que me meto en frases y modismos de mi país, pero hay cierta cosa que yo sí mantengo intacto y que sé reconocer. Creo que ahí está el punto exacto en las fusiones. Bueno, gracias a todos por haber venido. Ya tenemos que cerrar el espacio, pero pues nada, les pido finalmente un aplauso grande para Martina y Vicente García. Muchas gracias. La bachata, ahora el merengue, ha tenido esa repercusión y creo que tiene mucho que ver con todo lo que sucedió en el contexto social y en el contexto político en toda la región. Primero, con la llegada de los españoles, trajeron parte de su cultura, pero en un principio llegaron y acabaron con toda la cultura taína. Quedó muy poco, sobre todo en términos musicales, es muy poco lo que se puede decir. Más que nada se habla de vocabulario, algunas palabras, algunas costumbres, pero lo que sí llegó de lleno fue la cultura africana a través de los esclavos y a través de diferentes tribus. Buenas tardes. Bueno, este espacio
lo desarrollamos para, digamos, diseñar un conversatorio con ustedes abierto. La idea es que, digamos, contemos con el dinamismo propio de un conversatorio, ¿sí? Y abramos a todas las preguntas que tengan a hacer alrededor de lo que es el título de esta charla, que es el mar y la música. Puede sonar como una generalidad lo que tratamos de plantear, pero en resumidas cuentas tenemos dos grandes artistas que en su trabajo evocan una herencia de haber crecido al lado del mar Caribe. Por un lado, Vicente García, de República Dominicana, acaba de lanzar un álbum A la Mar que recoge un montón de sonidos propios de su tierra, propios de la herencia cultural que tiene la República Dominicana y el Caribe. Que venían de África, y la cultura también española, con no tanto la música clásica, sino más bien los cantos folclóricos de la época, los cantos de iglesia, los cantos de marinero. Y esa fusión de esos dos mundos dio algo muy importante, que fue la fusión como tal y también la manera en que el negro trataba de ocultar su cultura y trataba de llevarla a cabo de una manera permitida. Y eso dio pie al sincretismo y dio pie a la identidad que hoy conocemos como identidad caribeña. Yo creo que ahí es que está. Por otro lado, Martina La Peligrosa, de Carito, otra exponente extraordinaria de nuestra música caribe, una bailarina extraordinaria también, y una cantante de una alegría sensacional. Vamos a empezar con una pregunta que creo que debe estar aquí en este espacio, y ¿es posible contar una historia de la música caribe sin los elementos que ofrece toda la migración que hubo alrededor del mar? Es decir, ¿cómo influencia ese intercambio cultural que tienen los puertos en la música y el desarrollo de la música caribe? Te doy la palabra a ti, Vicente. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar en este conversatorio. Tomando la pregunta de Alejandro, yo siento que el mar como tal es música. El mar tiene su ritmo, su cadencia, tiene sus matices, tiene calma y furia, y tiene alrededor de sí todo un vocabulario poético que contribuye e inspira al autor. Pero el mar es solo una parte de todo lo que hay detrás del Caribe. Es increíble que, siendo nosotros mucho menos del 1% de la población mundial, la música del Caribe ha tocado de lleno en la cultura universal. Y nadie sabe por qué, nadie se explica por qué el reggae, por qué la salsa, el son,